Hoy vamos a hablar sobre un tema que afecta a todos, la corrupción. Sé lo que están pensando. Genial, otro video sobre corrupción. ¿Acaso no hay cosas más emocionantes en el mundo? Y sí, claro, podríamos hablar de gatitos con sombreritos o de la última locura en TikTok. Pero la realidad es que la corrupción nos impacta a todos, incluso si no nos damos cuenta. ¿Qué es la corrupción y cómo nos impacta? En pocas palabras, la corrupción es como una plaga que se infiltra en todos los rincones de la sociedad. Desde los niveles más altos del gobierno hasta las interacciones cotidianas, la corrupción erosiona la confianza, socava el Estado de Derecho y nos roba la oportunidad de un futuro mejor. Así que, abróchense los cinturones, porque en los próximos minutos vamos a sumergirnos en el oscuro mundo de la corrupción. Veremos cómo se manifiesta, quiénes son los principales culpables y, lo más importante, qué podemos hacer para combatirla. Cuando hablamos de corrupción, no estamos hablando solo de políticos corruptos guardando fajos de billetes en maletas. Aunque, seamos honestos, eso también sucede. La corrupción se presenta de muchas formas, desde el soborno a un oficial de tránsito para evitar una multa, hasta el uso indebido de fondos públicos para beneficio personal. Imaginen un sistema donde los contratos gubernamentales se otorgan no al mejor postor, sino al que ofrece el soborno más grande. Un sistema donde la justicia se puede comprar y vender al mejor postor. Un sistema donde la voz del pueblo se silencia porque los poderosos se benefician del status quo. Eso, mis amigos, es la corrupción en acción. Y desafortunadamente, es una realidad en muchos países, incluyendo México. Pero no se desanimen, porque no todo está perdido. En el próximo capítulo, vamos a analizar las características de la corrupción para poder identificarla y combatirla de manera efectiva. La corrupción es como un camaleón, capaz de camuflarse en diferentes contextos. Pero a pesar de su capacidad de adaptación, podemos identificar algunas características comunes. En primer lugar, la corrupción siempre implica un abuso de poder. Ya sea el poder político, económico o social, la corrupción se aprovecha de la posición de ventaja para obtener beneficios personales. En segundo lugar, la corrupción se alimenta de la falta de transparencia. Cuando los procesos gubernamentales, las transacciones financieras y la toma de decisiones se ocultan al escrutinio público, la corrupción florece en la oscuridad. La impunidad es otra característica distintiva de la corrupción. Cuando los corruptos actúan con total impunidad, sin temor a ser investigados, juzgados y sancionados, la corrupción se convierte en la norma, no en la excepción. Finalmente, la corrupción erosiona la confianza en las instituciones y en la sociedad en general. Cuando la gente pierde la fe en que el sistema funciona para ellos, se vuelve más propensa a aceptar la corrupción como un mal necesario. Y ese, mis amigos, es un camino peligroso que debemos evitar a toda costa. Capítulo 3. La corrupción en el mundo. Un problema global. Lamentablemente, la corrupción no es un problema exclusivo de México. Según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, ningún país está libre de corrupción. Los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia y Suecia suelen ocupar los primeros lugares, con niveles muy bajos de corrupción. Sin embargo, muchos países en desarrollo, especialmente en América Latina, África y Asia, enfrentan desafíos significativos relacionados con la corrupción. La falta de transparencia, la debilidad institucional y la desigualdad económica crean un terreno fértil para la corrupción. En América Latina, países como Venezuela, Haití y Nicaragua se encuentran entre los más corruptos del mundo. La corrupción rampante en estos países ha tenido un impacto devastador en sus economías, sus sistemas políticos y la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero no perdamos la esperanza. Como veremos en la siguiente sección, hay medidas concretas que podemos tomar para combatir la corrupción y construir un futuro más justo y transparente para todos. La corrupción es un problema complejo y arraigado que no se puede solucionar de la noche a la mañana. Sin embargo, no podemos permitir que la magnitud del problema nos paralice. La lucha contra la corrupción requiere un esfuerzo colectivo, donde cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de construir una sociedad más justa y transparente. Exijamos transparencia a nuestros líderes.
Denunciemos la corrupción cuando la veamos y trabajemos juntos para fortalecer las instituciones democráticas. La corrupción nos afecta a todos, pero juntos podemos combatirla. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más contenido informativo.